Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo del estudio bíblico, Sí. específicamente en el método inductivo, Ajá. que se describe en este documento que tenemos, Unidad 1, que es estudioinductivo.docx.pdf. De acuerdo. Si alguna vez te has sentido, no sé, un poco perdido al leer la Biblia, Claro. o si buscas profundizar tu comprensión de una manera más personal, Sí, este método inductivo podría ser justo lo que necesitas. sin duda. Es una herramienta increíble, ¿no? Sí, Imagínate convertirte en un detective bíblico, me encanta. desentrañando misterios, Ajá. descubriendo verdades ocultas. Bien. El documento lo describe como un viaje de lo particular a lo general. Ajá. Es decir, observamos los detalles, las pistas que nos da el texto para Ahora es- luego construir una comprensión más amplia del mensaje. Me encanta la analogía del detective. Y algo que me llama mucho la atención es que este método inductivo nos invita a dejar que la Biblia hable por sí misma, Exactamente. en lugar de depender de comentarios Sí. o interpretaciones de otras personas. Ajá. Los convertimos en exploradores, Así. buscando el significado directamente en la fuente. Exacto, es como si quitáramos esas capas de polvo y barniz que se han acumulado a lo largo de los siglos Ajá. para descubrir la belleza original de la obra. Me gusta. El documento lo llama estudio por descubrimiento Sí. y creo que esa es la clave. Ajá. Se trata de un proceso personal, íntimo, Sí, en el que cada uno de nosotros puede descubrir la riqueza de la Biblia por sí mismo. Exacto. Y para guiar este proceso, el documento destaca algunas características claves, ¿no? Claro. Del método inductivo. Sí, Por ejemplo, la importancia de leer la Biblia en contexto. fundamental. No se trata solo de leer versículos aislados, No. sino de entender el panorama completo. Claro, es como si intentáramos entender una escena en una película Ajá. sin haber visto lo que sucede antes y después. Claro. Perderíamos la trama, la emoción, el mensaje completo. Totalmente. Leer en contexto significa considerar el libro completo, Sí. el autor, la audiencia a la que se dirigía, Ajá. el momento histórico en que se escribió. Claro. Todo esto nos da una perspectiva mucho más rica, completa. Totalmente. Y hablando de perspectiva, el documento también nos anima a leer la Biblia varias veces. Que es clave. No solo una, No, sino varias. varias veces. ¿Por qué crees que esto es tan importante? Bueno, piensa en una canción que te encanta. Ajá. La primera vez que la escuchas, te atrapa la melodía, el ritmo, Sí. pero a medida que la escuchas una y otra vez, Sí. comienzas a apreciar los detalles, Ajá. la letra, la emoción que transmite el cantante. Claro. Con la Biblia pasa algo similar. Entiendo. Cada lectura nos permite descubrir nuevos matices, nuevas conexiones, profundizar en su significado. Me encanta. Es como pelar una cebolla, Ajá. cada capa revela algo nuevo. Me encanta la imagen de la cebolla. Y hablando de capas, el documento también subraya la importancia de acercarnos al texto con humildad, Es fundamental. dejando a un lado nuestros prejuicios. A veces llegamos a la Biblia con ideas preconcebidas. Claro. No. Bro, Buscando confirmar lo que ya creemos. es muy común. Interesting. Pero el método inductivo nos invita a hacer un ejercicio de honestidad intelectual, Ajá. de apertura. Sí. No se trata de forzar a la Biblia a que encaje con nuestras creencias, Todo. sino de abrirnos a lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Exactamente. Es un diálogo, una conversación en la que estamos dispuestos a escuchar Sí, y a ser transformados por lo que escuchamos. exactamente. Y para guiar este diálogo, el documento nos presenta los 3 pasos fundamentales Ajá, del proceso inductivo. sí. Observación, interpretación Y la aplicación. y aplicación. Suena bastante lógico, ¿no? Totalmente. Es como un viaje de descubrimiento. Primero, observamos cuidadosamente lo que dice el texto, Ajá. como un detective que examina la escena del crimen. Claro. Buscamos detalles, palabras clave, repeticiones, contrastes. Ya. Luego interpretamos lo que significa, teniendo en cuenta el contexto original. Ajá. Es como descifrar un código Sí. usando todas las pistas que hemos reunido. Claro. Y finalmente llega el momento de la aplicación, Sí. de preguntarnos qué significa esto para mi vida. Ajá. ¿Cómo puedo poner en práctica esta enseñanza? Y el documento utiliza verbos tan poderosos para cada paso, ¿no? Impresionantes. Descubrir, desenterrar, encontrar para la observación, Sí. entender, discernir, comprender para la interpretación Ajá. y vivir, obedecer, cambiar para la aplicación. Cada verbo nos impulsa a la acción, Sí, a involucrarnos activamente con la palabra de Dios. exactamente.
No se trata solo de leer, No. sino de vivir la Biblia, Ajá. de permitir que su mensaje transforme nuestra vida. Exactamente. Y hablando de herramientas, el documento nos anima a realizar este proceso inductivo por nuestra cuenta primero. Sí, es importante. Sin embargo, después de haberlo hecho, Ajá. sugiere algunas herramientas útiles, Claro. como las Biblias de estudio, Sí, las concordancias, los mapas bíblicos. exacto. ¿Por qué crees que es importante comenzar el proceso sin estas herramientas? Es como decir, primero, forma tus propias conclusiones. Ajá. Luego compara con otras fuentes. Así evitamos dejarnos influenciar por la interpretación de otros, ¿Sí? antes de haber explorado el texto por nosotros mismos. Entiendo. Es como si un artista te dijera, Ajá. primero, observa mi cuadro, siente la emoción que te transmite. Sí, Luego te contaré mi inspiración. claro. La experiencia es mucho más rica cuando la abordamos con nuestra propia mirada. Es una excelente analogía. Entonces, después de haber hecho nuestra propia inmersión en el texto, Sí. podemos utilizar estas herramientas para enriquecer nuestra comprensión. Exactamente. ¿Verdad? Las Biblias de estudio nos ofrecen comentarios y explicaciones. Las concordancias nos ayudan a encontrar pasajes relacionados. Sí, Los mapas nos ubican en el contexto geográfico. claro. Son recursos valiosos, pero la clave está en usarlos como complemento Ajá. a nuestra propia investigación, no como sustituto. De acuerdo. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti, querido oyente? Este documento nos invita a adentrarnos en la Biblia con una nueva perspectiva, Totalmente. a descubrir su riqueza por nosotros mismos. Exacto. No se trata de memorizar versículos ¿No? o aceptar ciegamente lo que nos dicen, No. sino de construir una relación personal con la palabra de Dios, Esa es la clave. de dejar que su mensaje nos hable al corazón. Lo que más me fascina del método inductivo es precisamente eso. Ajá. El énfasis en el descubrimiento independiente. Sí. En la aventura de desenterrar el significado del texto por ti mismo. Me encanta. Es un viaje emocionante, lleno de sorpresas y revelaciones. Y lo mejor de todo es que no necesitas ser un experto en teología para emprenderlo. Exacto. Solo necesitas una Biblia, Sí. un corazón dispuesto a escuchar Ajá. y la guía del Espíritu Santo. Qué bonito. Así es. Me encanta. Anímate a descubrirlo. Así. Te va a encantar. Buenísimo. Y es que este documento nos recuerda, ¿no?, que la Biblia es como un manantial de agua fresca Sí. en el desierto. Sí. Cada vez que nos acercamos a ella con sed de conocimiento, con ganas de aprender, descubrimos nuevas perspectivas, nuevas enseñanzas que Bien. nos nutren y nos guían. Es cierto. A veces pensamos que ya conocemos la Biblia, Sí. que ya hemos leído tantas veces que no hay nada nuevo que descubrir. Ajá. Pero con el método inductivo, Sí, cada lectura se convierte en una experiencia única, totalmente. ¿verdad? Como si estuviéramos explorando un territorio desconocido por primera vez. Exactamente. Y para enriquecer aún más esa exploración, Ajá. el documento nos anima, ¿no? Eso, hacer diferentes versiones. De la Biblia. Qué interesante. Ah. Nunca lo había pensado de esa manera. Sí. ¿Por qué crees que es importante comparar diferentes traducciones? Bueno, cada traducción tiene sus propias fortalezas y debilidades, Claro. ¿no? Algunas se centran en la literalidad del texto original, Ajá. mientras que otras buscan transmitir el mensaje Yeah. de una manera más dinámica y comprensible para el lector moderno. Entiendo. Al comparar diferentes versiones, Ajá. podemos apreciar los matices del lenguaje, Sí. las diferentes interpretaciones que se le han dado a un mismo pasaje a lo largo de la historia. Claro. Es como tener varios mapas para explorar un mismo territorio, Ajá. cada uno con sus propios detalles Sí. y puntos de vista. Me encanta esa analogía. Hablando de herramientas, Ajá. el documento también sugiere usar diccionarios bíblicos y comentarios, ¿verdad? Por supuesto. Son herramientas muy útiles Sí, ¿no? para comprender mejor el contexto, Claro. el significado de las palabras, Ah, las costumbres de la época. ¿Cómo podemos utilizar estos recursos de manera efectiva, sí. sin que reemplace nuestra propia interpretación del texto? Claro, es importante recordar que los diccionarios y comentarios son herramientas. Sí. Claro, nada más me gusta. Ah. Nos brindan información valiosa Claro. sobre el contexto histórico, cultural y lingüístico Todo de la eso. Biblia. Pero al final del día, Sí. somos nosotros quienes debemos interpretar el texto Claro. y aplicarlo a nuestra propia vida. Exacto. Es como tener un guía turístico experto Ah, que nos acompaña en nuestro viaje. sí. Pero somos nosotros quienes decidimos qué camino tomar, Claro. qué lugares visitar, Sí. qué experiencias vivir. Es cierto. El método inductivo
nos anima a ser protagonistas de nuestro propio aprendizaje, Exactamente. a no depender solo de la opinión de los expertos. Sí. Hablando de interpretación, Ajá. el documento nos recuerda que la Biblia tiene una sola interpretación verdadera. Aunque cada uno de nosotros podemos tener una perspectiva diferente, Claro. ¿cómo podemos conciliar estas dos ideas? Es una pregunta fundamental. Y creo que la clave está en la humildad y la apertura al guía del Espíritu Santo. Sí, Debemos reconocer que nuestra comprensión de la Biblia es limitada. claro. Somos humanos y podemos equivocarnos. Ajá. Pero si nos acercamos al texto con un corazón sincero, Claro. con el deseo de conocer la verdad, Ajá. el Espíritu Santo nos guiará, Sí. nos iluminará la mente y nos ayudará a discernir la voluntad de Dios. Qué bonito. No se trata de encontrar una fórmula mágica No. para interpretar la Biblia, sino de cultivar una relación íntima con Dios, Ajá. de escuchar su voz a través de su palabra. Es un proceso maravilloso, sin duda. Y el documento también hace hincapié en la importancia de la aplicación. Claro, no se trata solo de entender la Biblia intelectualmente, No. sino de vivirla en nuestro día a día. Exacto. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la palabra de Dios no se quede solo en nuestra mente, Sí. sino que se traduzca en acciones concretas? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Sí. Y creo que la clave está en hacernos la pregunta correcta. Ajá. ¿Cómo puedo aplicar esta verdad a mi vida hoy? Me gusta. No se trata de cambiar nuestra vida de la noche a la mañana, Claro. sino de dar pequeños pasos, Claro. de ir creciendo poco a poco en la gracia y el conocimiento de Dios. Ajá. Cada día tenemos la oportunidad de poner en práctica las enseñanzas de la Biblia, Claro. ya sea en nuestras relaciones, Sí. nuestro trabajo, en nuestras decisiones, Ajá. en nuestra forma de pensar y de actuar. Es cierto, a veces nos enfocamos tanto en la teoría Sí. que olvidamos la práctica. Ajá. Pero la Biblia no es un libro de teoría, No, sino un manual para la vida. exacto. Y el método inductivo nos ayuda a conectar la teoría con la práctica, Sí. a convertir la palabra de Dios en una realidad tangible en nuestra vida diaria. Exactamente. Y hablando de la vida diaria, el documento nos recuerda que la aplicación es personal. Sí. Lo que Dios le habla a una persona Ajá. puede ser diferente de lo que le habla a otra. Claro. Cada uno de nosotros tenemos una historia única, Sí. un contexto único, Ajá. y Dios nos habla de manera individual. Entonces no se trata de seguir una lista de reglas No. o de intentar imitar a otros, No. sino de escuchar la voz de Dios para nuestra propia vida. Exacto. ¿Verdad? Ya, así es. La Biblia nos da principios generales, Ajá. pero la forma en que aplicamos esos principios a nuestra vida Sí. dependerá de nuestras circunstancias, Claro. de nuestra personalidad, de nuestra Claro. relación con Dios. Lo importante es buscar su guía, Exacto. pedirle sabiduría para discernir su voluntad en cada situación. Y no solo escuchar su voz, No, sino obedecerla, ¿verdad? claro. Porque la obediencia es la prueba de que realmente hemos comprendido la palabra de Dios. Totalmente. No se trata solo de acumular conocimiento bíblico, ¿Ah? sino de ponerlo en práctica. Sí. La Biblia no es un libro para ser guardado en un estante, sino para ser vivido en nuestro corazón. Exacto. Y la obediencia es la clave para experimentar la plenitud de la vida que Dios nos ofrece. El documento nos invita a no ser solo oidores de la palabra, Ya. sino hacedores. Ajá. A poner en práctica lo que hemos aprendido. Claro. A dejar que la palabra de Dios transforme nuestra vida. Y esa transformación puede ser radical. Sí. No, puede cambiar nuestra forma de pensar, Ah. de sentir, de actuar. Puede ayudarnos a ser mejores personas, Sí. mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, Correcto. puede darnos paz, gozo, esperanza Qué bonito. y sobre todo Ajá. puede acercarnos a Dios. Porque al final del día, ese es el objetivo principal de la Biblia. Así. Ok. Acercarnos a Dios, Sí. conocerlo más íntimamente, Ajá. experimentar su amor y su gracia en nuestra vida. Y el método inductivo, Sí. con su énfasis en la observación, Ajá. la interpretación Sí. y la aplicación, Ajá. nos ayuda a lograr ese objetivo. Nos ayuda a descubrir la verdad de la Biblia por nosotros mismos, a comprender su significado para nuestra vida y a vivirla en nuestro día a día. ¿Qué te parece hasta ahora este recorrido por el método inductivo? Interesante, ¿no? Espero que te esté inspirando a sumergirte en la Biblia Sí, con una nueva mira, totalmente. a descubrir la riqueza de la palabra de Dios por ti mismo.
Recuerda que la Biblia es un libro vivo, Sí, un libro que puede transformar tu vida si te dejas guiar por el Espíritu Santo. qué bonito. Te invitamos a seguir explorando este método Sí. y a descubrir todo lo que Dios tiene para ti a través de su palabra. Buenísimo. Y hablando de esa transformación que produce la palabra de Dios, Ajá. el documento nos anima a ser realistas en nuestra aplicación. No se trata de convertirnos en santos de la noche a la mañana, No, ¿verdad? claro. Es un proceso Sí. gradual. Es como si estuviéramos aprendiendo a tocar un instrumento musical. Sí. No, al principio nos cuesta trabajo coordinar los dedos. Claro. Las notas suenan torpes, desafinadas, Sí. pero con la práctica constante, Ajá. con la paciencia y la disciplina, Sí. poco a poco vamos mejorando. La Exacto. música fluye con más naturalidad, Ajá. con más belleza. Sí. Lo mismo ocurre con la aplicación de la Biblia. Entiendo. No podemos pretender cambiar todos nuestros hábitos y actitudes de un día para otro. Claro. Lo importante es dar pequeños pasos, Sí. ser constantes en nuestro esfuerzo Ajá. y confiar en la gracia de Dios Sí. que nos sostiene y nos fortalece. Es una excelente analogía. Mm. Y en ese proceso es importante ser pacientes con nosotros mismos, Claro. ¿verdad? Ya. Celebrar cada pequeño avance, Sí, cada victoria, por pequeña que sea. totalmente. Ajá. Debemos recordar que la santificación es un proceso que dura toda la vida. Habrá momentos de progreso, de entusiasmo, de gran avance. Claro. Y también habrá momentos de estancamiento, de frustración, de retroceso. Lo importante es no desanimarnos, Ajá. no rendirnos. Claro. Dios es paciente con nosotros. Y Y nosotros también debemos ser pacientes con nosotros mismos. no solo celebrar los avances, Ajá. sino también aprender de los errores. Ah, claro. Porque los errores también son parte del proceso de aprendizaje. Por supuesto. El documento nos anima a ver los errores como oportunidades para crecer, Me gusta. para aprender, para acercarnos más a Dios. Sí. Cuando nos equivocamos, podemos reconocer nuestra debilidad, Ajá. nuestra necesidad de su gracia. Ajá. Podemos arrepentirnos, Sí. pedir perdón y comenzar de nuevo. Exacto. Dios no nos condena por nuestros errores, Qué bueno. sino que nos ofrece su perdón y su ayuda para levantarnos y seguir adelante. Qué alentador es saber eso. Creo que esa es la esencia del método inductivo. No se trata solo de adquirir conocimiento bíblico, No. sino de tener una relación más profunda con Dios. Exacto. De dejar que su palabra nos transforme, nos renueve, nos llene de vida. El método inductivo nos invita a ser activos, Sí. a involucrarnos, Ajá. a no ser meros espectadores. Claro. Nos anima a convertirnos en exploradores de la palabra, Me encanta. en buscadores de tesoros, Sí. en discípulos apasionados por conocer a Dios. Y con esto, querido oyente, Sí. llegamos al final de nuestra inmersión en el método inductivo para el estudio de la Biblia. Esperamos que te haya servido. Esperamos que esta conversación te haya inspirado Sí. a descubrir la riqueza de la palabra de Dios por ti mismo, Totalmente. a adentrarte en sus páginas con una nueva mirada, Sí. con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Recuerda que la Biblia es un libro vivo, Sí, un libro que puede transformar tu vida si te dejas guiar por el Espíritu Santo. exacto. Te animamos a poner en práctica este método y a descubrir todo lo que Dios tiene para ti a través de su palabra. Y recuerda, no estás solo en este viaje. Claro que no. Si tienes alguna pregunta Sí. o quieres compartir tus experiencias, Ajá. no dudes en contactarnos. Con gusto. Nos encantaría acompañarte en este camino de descubrimiento. Hasta la próxima. Hasta pronto.